Curso práctico psicoespiritual de tarot. Sábado 25 de febrero del 2023. Tarot egipcio. Arcanos menores. Arcano 51. Y miércoles de ceniza.
me alegra mente. Guillermo, ¿como cuántas personas necesitaríamos comprometernos para que hicieras una luna llena? El chin de luna llena. No sé. ¿Usted vendría? Sí. ¿Cuándo es la próxima? No sé. Hace poquito pasó. Pues, sino que... Bueno, me comprometo, independiente de los que vengan, que la próxima la voy a hacer. Es que no sé por qué, pero... Sí, yo soy ascendente Cáncer, yo necesito la luna. Bueno, es que yo siempre he querido hacerlas. De hecho, cuando fui donde Cristian traje la boñiga para... Como ya hay boñiga, claro. ¿Cuándo es la próxima? No sé, toca mirar. Yo miro y ya lo organizo. Como para uno ir teniendo una idea. Bueno, lo organizo y miramos a ver. Bueno, ahí les mandé esta semana. Les envié... Lo del yoga de la Semana Santa y la cuaresma. En el año, durante 2 años, en el 2019, en el 2020, estaba muy activo dando clases yo. ¿Quién tú? Clases de yoga, de todo lo que resultaba. Dicté 3 clases de yoga que me coincidieron, o sea que no fueron por ahí 3 años. Debe haber sido en el año 19, 18 y 20, o 19 y 20 y 21. No fueron en esos 2 años, una la di lo que pasa es que en ese año repetí, una en el Centro Comercial Santa Fe y otra en la Academia, en el 19 o en el 20, y al año siguiente dije, como no vuelvo a dictar esos temas, yo hubiera querido dar una conferencia completa que me hubiera gastado por ahí 2 horas para hablar de eso, porque hablar de Semana Santa necesariamente, si se va a hacer con raíces, hay que hablar de miércoles de ceniza, cuaresma, vigilia y claro, los carnavales. Todo es el mismo proceso. ¿Sí? Lo que hay antes de la Semana Santa y la Semana Santa. Entonces, como lo hice de memoria, de hecho una de esas clases, yo tenía otra clase preparada para ese día y cuando iba en el bus, cuando iba para el Centro Comercial Santa Fe, vi la gente con la frente sucia, con esa ceniza. Sí. Y cambié la clase. Ahí en mí mismo dije, voy a hablar de esto. ¿Qué quiere decir eso? Que no las hacía con partituras. Cuando las hago con partituras, no se me escapa nada. Por eso opté desde hace años, en la medida de lo posible, usar las partituras, o sea, las memorias. Las llamo partituras porque para mí es un arte, como que si fuera mis clases y mis conferencias, como que si fuera una obra de arte musical, a pesar pues de este tono gritadito y todo. Entonces, como fueron dictadas esas clases sin partituras, era lo que me venía fluyendo en el momento. Están todas incompletas. Pero con las 3, en una complemento, curiosamente o sincrónicamente, en unas profundizo en un tema. Hay uno donde profundizo en la cuaresma, hay otro que profundizo en el miércoles de ceniza y otro en que profundizo en el carnaval, aunque toco el tema en casi todo. Entonces, como quiero que la gente tenga eso, pues le pedí a Cristian esta semana, las busqué, yo las tenía por ahí guardadas, a pesar de que es en una clase de yoga,
y la gente pues difícil seguir la clase si no conoce los nombres y como no es viéndola. Sí. Pero como es una conferencia dentro de la clase y se oye nítido, entonces por eso se las mandé. Y les mandé las 3 por lo que les digo, porque profundizo en una, o sea, veo que yo las escuché varias veces, veo que en una toco unos temas y en otras profundizo y toco otros temas, entonces se complementa. Sincrónicamente, cuando hablé de el Halloween, que también es la parte oscura, pero la antesala de diciembre, de Navidad, también fueron 3, pero esas sí fueron clases. Entonces, o sea, no quiero tocar ese tema y ya, pero sí me gustaría pues que la gente tenga el tema y ojalá profundizara si quieren, porque ahí les estoy indicando que algo hay que hacer. Si no meterse en grandes ligas con los carnavales, por lo menos empezar a hacer algo de purificación, pues como trabajo ahí. Quiero hacer unas reflexiones. Yo no pensáis que tocar más el tema, sino enviarles las clases. No pensaba más, pero curiosamente el miércoles salí. Si no hubiera salido, que pasan días que no salgo, lunes, martes no salgo por lo general, porque fui a una clase, a un gimnasio que estoy yendo, y lo primero que veo es esa chapa ahí en la frente de la gente. Y entonces eso empieza a sacar mi información. Entonces, el problema es que la gente lo hace con una devoción. Impresionante. Entonces, no, y mucha gente vi este año, caminando de aquí al estadio, y no hacía no ver gente así, entonces empezó a venírseme ideas para hacer una reflexión sobre el miércoles de ceniza, y como ustedes son el grupo, digamos, más profundo que tengo, Somos el pueblo elegido. entonces quiero desahogarme con ustedes para que quede esa información grabada ahí, porque en algún momento, pues hasta donde yo sé, no hay nadie que venga haciendo este trabajo. Entonces, Cristian me escribió ayer, me puso un audio diciéndome que se ha puesto a escuchar, a ver pues como muchos carnavales del mundo en estos días, y que curiosamente ha visto, me pidió que hablara un poquito de eso, que curiosamente ha visto que hay mucho símbolo satánico. Entonces me preguntaba sobre eso, que qué opinaba y que por qué no hablaba un poquito de eso, correcto, a pesar de que él no está ahí en este momento. Entonces sí quería hablar un poquito, y es, a pesar de que yo no he visto qué símbolos satánicos hay, recuerden que el culto a Satanás es el culto al diablo, y tiene 2 polaridades, 2 lados. Sí. Esos 2 lados, el uno es el positivo y el otro es el negativo. El positivo es cómo yo lo cojo y cómo lo hago, como se hizo en la antigüedad, actualizándolo a estos tiempos. Aún hoy en día yo podría hacer, de hecho yo hago mi tercera cámara, y cuando tengo una parte hoy oscura que veo que me va aflorando, sí, y que empieza como a jalarme, entonces trato de montar rituales normales, sin máscaras, sin cosas, pero como yo ya sé qué es un ritual, qué papel juega, sí, entonces monto un ritual en torno a eso para conocerlo y para permitir que mi diablo salga sin dañarme y sin dañar al otro, porque ese es el requisito de un ritual de tercera cámara carnavalesco con tu naturaleza más oscura, sí. Porque hay rituales que no dañan mucho al otro, pero hay otros cuando ya tienen que ver con sangre, violaciones y cosas, que sí hay que hacerlo a través de un ritual
una fórmula magística que mi subconsciente pueda leer, ver, escuchar, que permita que él salga, que él se sienta bien. Por eso se usa la obra teatral, por eso las máscaras, sí, para sacar ese aspecto. Ahora quedó el bagazo, al perderse el misterio, o sea, la conexión con lo espiritual, quedó el bagazo es la bebida, el bagazo es las máscaras, las comparsas, pero nadie, pues que yo sepa, nadie está haciendo ese trabajo ahí. Pero uno lo podría hacer. De hecho, para mí la tercera cámara es eso. Y la segunda es conocer y comprender el misterio. Luego, si no ha pasado por la segunda, así yo le hable cositas, difícilmente, si no se ha cocinado con los 14 rituales, difícilmente su alma le va a hablar de eso. ¿Sí? Es como tratar de hacer universidad sin haber hecho bachillerato ni primaria. ¿Sí? Entonces, por eso esas escuelas se necesitan. Hablo de auténticas escuelas de iniciación, no lo que venden en internet como negocios, como escuelas de iniciación, que algo sirven porque algo te sueltan, así empeces a crear realidad, así empeces a ponerle cuidado un poquito a tu conciencia, algo te va a servir. Pero como escuelas iniciáticas que van a trabajar lo más oscuro, que van a trabajar la conciencia al despertar, que va a trabajar el amor, que va a trabajar lo que no quieren nadie enseñar, que es la sexualidad, entonces difícil pues. Entonces, el aspecto positivo es ese, el que tú puedas hacer un trabajo y no necesitas un carnaval. Cada fin de semana hay carnavales, hay fiesta en todas partes. Pero lo quiere vivir, váyase para un carnaval, los de Río Sucio, pero no necesitas eso. ¿Sí? En un Halloween no necesitas la fecha para trabajar con esa parte oscura. Y en las conferencias hablo y suelto todo lo que yo he conocido en torno a eso, de lo que se puede hablar. Porque hay cosas que no se pueden hablar porque no hay forma de hablarlas. Entonces les queda más o menos clara la idea en torno a eso, a lo que me planteaba. Y el aspecto negativo es que el enemigo secreto hace su fiesta. Pone a la gente a eyacular, a fornicar, a emborracharse, a hacer negocio del sexo, de la droga, a que se droguen y todo eso. O sea, a que salga un Bafómeto y un Dionisio descontrolado. Y aprovecha para seguir cultivando eso con los niños. No es que sea malo que a la gente le muestren en un carnaval los símbolos satánicos. Si la iglesia se los vive ocultando, entonces que se los muestren ahí. Lo que necesitan es orientación de qué es lo que vamos a hacer con eso. Sí, porque la idea es, bueno, ¿qué es eso? Se vuelve una papa caliente. Sí, listo, aquí tengo mi pervertido, aquí tengo mi devorador, aquí tengo el que se sacia con el dolor y el sufrimiento propio o ajeno, aquí tengo el que se nutre del terror. Sí, pero ¿qué voy a hacer con eso? Que era para lo que eran los carnavales y para lo que eran las escuelas iniciáticas. Entonces, que lo estén mostrando me parece que es antes positivo. Así sea que el enemigo secreto lo esté usando para su beneficio, como siempre lo ha hecho. Es mi tarea hablar de esto. Hasta donde yo sé, como le digo, no he leído, ni visto, ni video donde esto me ha surgido como una urgencia interior para resolver eso en mí. Y quiero que quede plasmado, porque quiero pues que esto quede ahí por si a alguien le sirve. Espero que a alguien que esté ansioso, que esté buscando, que tenga esa misma urgencia, porque hay gente que de pronto no es su tiempo, no es su época, todavía no, con estar creando una familia, criando unos hijos, una vida social normal, no sé, pero para si alguien, entonces que pueda servir como guía. Entonces voy a entrar en estas reflexiones sobre el miércoles de ceniza que estuve esta semana, que me llegó, porque así como a mí a cualquiera le llega,
No crea que yo soy un trascendido, a mí no llega un ser de luz a decirme por allá, no, ve, decí es, no. En mi búsqueda me siento a meditar como lo hago todos los días. Y hay días en que es una persistencia de unas ideas llegando y llegando. Y llegan ideas y yo trato de poner mi mente, serenarme, meterme como en la meditación y más llega. Entonces tengo que pararme a escribir porque yo sé que a las 2 horas después se me ha olvidado la mayoría. Entonces cuando eso llega, pues llega para mí, pero también sirve pues como para compartirlo con ustedes, ¿sí? Entonces me vino esta parte de el miércoles de ceniza y otra cosa por ahí que ahorita yo creo que es para el otro curso. Curioso, y creo que fue un miércoles, no sé. Bueno, la cuaresma siempre la hacen los miércoles, pues comienzan los miércoles. Siempre lo llaman miércoles de ceniza. Y no debe ser, y no debería ser, porque es el inicio de la cuaresma. La gente no piensa, la gente no reflexiona, la gente sigue repitiendo los 60, 70 mil pensamientos basura, pero no piensan. ¿Sí es lo paradójico? No piensa porque es ese día. No piensa nada. Es que el pensamiento y la razón se hizo para que reflexione, para que analice, para que maneje tu vida. Pero no, deja que 70 mil pensamientos basura cubran todo el día de todos los días de tu vida de lo mismo. De odio, de represión, de ambiciones, de todo. Lo que digo es que la gente no piensa. Dígame cuando la gente dice, ¿por qué se llama miércoles de ceniza? ¿Por qué es el miércoles? Nunca. A eso me refiero. Y como eso, cualquier cosa. Pasa la Feria de las Flores, pasan los carnavales, pasa Navidad, pasa todo. Y la vida sigue sin que nos sacuda. ¿Sí me entiende a lo que me refiero? A mí sí me mueve, no porque lo ande buscando, sino como les digo, me siento a meditar en mis meditaciones diarias, que procuro hacer por la mañana y por la tarde, cuando se puede en la tarde, sí. Y algo empieza a mortificarme por dentro, sí. Entonces, la cuaresma siempre empieza el miércoles de ceniza, y siempre es fijo. Así cambia el miércoles, sí, porque ellos mueven El mes. Mueven la Semana Santa a finales de marzo, a principios de marzo, a mediados de abril, sí. Entonces siempre lo mueven, entonces tienen que mover el miércoles santo, sí. Porque supuestamente son 40 días. Estoy hablando de estas reflexiones. ¿Por qué? Porque esta semana pasó. Este miércoles pasado fue miércoles de ceniza. Claro. ¿Por qué les digo que no debería ser? Porque si usted cuenta 40 días, se supone que la cuaresma es 40 días, y la cuaresma debería ser el jueves y viernes santo. Entonces, o sea, el jueves santo. Usted cuenta 40 días hacia atrás. Sí. Y no, en este año no le daría el miércoles. Yo me tomé la tarea de contar desde el miércoles de ceniza, coja cualquier calendario. Al domingo de Ramos 2 son 39 días. Y al jueves son 42. ¿Sí ve? Debería ser. O sea, lo que le quiero decir es que no siempre debería ser miércoles de ceniza. Podría ser jueves de ceniza, viernes de ceniza o martes de ceniza. ¿Están entendiendo? Por eso les digo reflexiones sobre el miércoles de ceniza. Reflexiones que la gente no va a hacer. Que solo un buscador, explorador, medio loco como yo se pone a hacer. Sí, porque a mí no me gusta tragar entero. Porque me gusta ir a la raíz. ¿Sí me entiende? Ahora, la cuaresma son 40 días y 40 es
número de transformación mística, lo dice la ciencia cósmica. O sea, transformación mística, para hacer procesos de transformación. Lo que usted haga por 40 días se instala en su mente subconsciente, abre caminos neuronales, entonces se vuelve algo en usted. Sí. Por eso se hace un ayuno de 40 días, pero podría ser un hábito de 40 días, cualquier cosa que te ayude como herramienta. Y que debería ser antes del Jueves Santo. La gnosis de Samael plantea, y hago aclaro de Samael porque hay una gnosis que no es de Samael, o sea que no la entregó él. La gnosis que entregó el maestro Samael dice que la cuaresma debería ser del Jueves Santo 40 días después. Y al 40 días, en vez de ser el miércoles de ceniza, sería el día de Pentecostés. Que todo eso tiene su información, o sea, el advenimiento del espíritu de vida, según la gnosis. Y el argumento que plantea la gnosis es que a partir de ahí se activan las fuerzas de Enoc, porque como la gnosis de Samael se enfoca en la magia sexual y en el trabajo sexual, entonces dice que las fuerzas de Enoc son esas fuerzas procreativas de la naturaleza, donde lleva mucho a la reproducción. Sí. Entonces dice de que hay que empezar una cuaresma, o sea, una abstinencia sexual en ese tiempo, si vive normal, y que podría usar para la magia sexual si trabaja la magia sexual con su pareja. Sí, estoy hablando lo que habla de la cuaresma, la gnosis, las tradiciones antiguas y lo que habla, sí, y cómo se maneja, sí. Este año, al domingo de Ramos son 39 días y al Jueves Santo son 44. ¿Sí ven? Entonces no debería ser siempre miércoles. La pregunta entonces es, ¿por qué escogen siempre el miércoles? ¿Sí ven? Un científico a toda hora se está haciendo preguntas. Y responde uno y se le abren 10. Por eso es científico. Y si no, miren el calendario que no, que cogí el calendario, porque de todas maneras, pues yo también me voy a contar los 40 días desde el día de la... Si Semana Santa en realidad empieza con el domingo de Ramos, que en realidad ahora es que mire yo, bueno, Semana Santa empieza ese día del domingo de Ramos, que los días mayores de Semana Santa son jueves y viernes, pues el plato fuerte. Pero mirando aquí Guillermo, con el domingo de Ramos sí dan 40 días. A mí me dio 39. Ve, aquí se miren, aquí lo estoy contando ya bien despacio. Bueno, listo, quedé en 40, pero es y que ya jueves y viernes ahí sí da 44. El Jueves Santo... Que sí empieza el domingo de Ramos. Sí puede que empiece la Semana Santa, pero es que la cuaresma está establecido que es al día del Vía Crucis y del Cristo. Entonces ahí sí. Ahí Sí. sí. La pregunta entonces es, ¿por qué se escoge siempre el miércoles? Que eso tiene que tener información. Y empecé a meditar el asunto y resulta que el miércoles, el día real, ustedes saben que los curas, años atrás, no sería raro que ya no lo sepan, pero años atrás, el orden de la semana era diferente, eso lo estudiamos en el curso de astrología. El orden de la semana era diferente. O sea, no era domingo, la semana no comenzaba con lunes, martes, miércoles. De hecho, para nosotros el primer día de la semana era el lunes, ¿cierto? Es el lunes. Y resulta que el primer día es el domingo en el calendario astrológico, que es el real. ¿De dónde vienen los días? Pues de los planetas. ¿Por qué? Porque los planetas dan una influencia a ese día. Y como nosotros sabemos que los planetas tienen un regente solar, un logos, o sea, un ser espiritual,
Sí, la luna es Gabriel, Samael es el martes, y así, ya eso lo estudiamos. No me quiero pues quedar como ahí. Y como la iglesia quería que la gente conocía que esos días podía hacer unos trabajos de magia especial con el regente planetario, le cambió los días para que la gente hiciera el trabajo el día que no fuera, que no le coincidiera la energía. Sí, siempre con la idea de torcernos todo. Sí. Eso ya lo expliqué en el curso de astrología. Allá está cuando hablamos de la semana. Pero lo quiero retomar para hablar de esto. Resulta que el día miércoles, que te llaman de ceniza, realmente el día real es el sol, el domingo. O sea, no rige Mercurio. El lunes la luna, el martes Marte, el miércoles sí, Mercurio, el jueves Júpiter, el viernes Venus, el sábado Saturno y el domingo el sol. Entonces, se hacían unos trabajos de magia con el logos para ciertos propósitos especiales, porque nuestra vida la gobiernan las estrellas, por eso miramos siempre al cielo, y el cielo lo miramos arriba. Entonces sucede que el día real, que es miércoles, es el sol. Perdón, el domingo. Los miércoles sería domingo, el domingo real, o sea que lo gobierna el sol. Resulta que el regente del sol es Michael, el logo solar, o sea la entidad espiritual que gobierna el sol. Sí. Lo simpático es que el sol es la entidad, es la representación sagrada de los romanos. Los romanos adoraban al sol. Ellos hacían la celebración del invicto sol. Para ellos el sol era como decir Dios. Entonces por eso fue que ellos pusieron el domingo, que era el día del sol, como el día festivo, o sea el día espiritual, o sea el día de descanso, de hacer los rituales de gratitud al sol, o sea a Dios. Cuando la iglesia, porque la iglesia católica es romana, no es romana, apostólica y romana, cuando la iglesia católica, que es romana, cogió el asunto, entonces nos cambió el sábado, que era el día de fiesta, el sábado, el único que no movieron, ¿sí? El de Saturno, el de los misterios, lo convirtieron en el día, lo transformaron, lo dejaron ahí el del sábado, pero montaron como su festivo el domingo. Eso sí, no lo cambiaron. ¿Sí? Para ellos, para el último día, porque tenía que ser el día de descanso, cuando Dios descansó, que hizo la creación. Entonces por eso es lunes y el domingo, el 7, que es el séptimo día del descanso del Señor, entonces por eso el día del Señor. Pero detrás, en el fondo, puede que ya ellos, los católicos, los curas, ya no lo sepan, pero cuando era Roma el catolicismo, cuando fue Constantino, la intención que tenían era esa. Lo estamos entendiendo, porque el miércoles. Pues a mí me queda un poco como enredado. Porque tú dices que, o sea, que el domingo debería ser el miércoles, como que... Es que usted no ha hecho el curso de astrología. La recomiendo que vaya al curso de astrología. Por allá hay una clase, varias clases donde hablé de dónde vienen los días de la semana. Los días de la semana no llevaban el orden de ahora. Los días de la semana era real. O sea, un día, o sea, los nombres vienen de los 7 planetas principales, porque nuestra vida la manejan los astros. Y los astros, y la luna se considera un astro por lo cerquita, por la influencia. Pues para que te quede claro, te estoy haciendo un resumen de esa clase pasada. Entonces,
el día real, antes de que los romanos llegaran, antes de que el catolicismo apareciera, los días de la semana no era como ahora, lunes, martes, miércoles, sí se llamaban así, pero no eran en ese orden. El primer día de la semana era lo que hoy es domingo, hoy realmente es miércoles. Hoy es domingo, lunes, no, hoy es lunes, en el real día. Pero no sé qué sábado fue el único que no se murió. El único que no movieron fue Saturno, el del sábado. Por eso entonces hoy El es sábado. sábado. Ah, perdón, yo estaba pensando que hoy era domingo. Tenía en la mente que hoy era domingo. Sí, hoy es sábado, hoy fue el día que nos movieron. Pero mañana, en el día real, no sería domingo, sería lunes. El lunes sería miércoles, y eso está ya explicado en esa clase. Y el miércoles será domingo, Ah, ok, ya entendí. en el día real. ¿Por qué lo movieron? Porque como la gente hacía trabajos de magia, Y le coincidían y todo. para poder hacer sus trabajos, para resolver sus cosas, que eso lo explico en ese curso de astrología, sí. Ah, ok. Entonces, ellos lo cambiaron para que por lo menos la vibración energética no estuviera, siempre con el fin de embolatar la gente, como han cambiado todo. Entonces no es que uno esté con paranoia con la iglesia, sino que ha estudiado de dónde vienen las cosas. Gracias. Entonces tampoco sigue la orden, tampoco había un orden de que era el lunes seguía, el martes seguía el lunes, miércoles tampoco era así. No te digo, el primer día no era el que llamamos hoy como lunes, era lo que hoy llamamos domingo, porque el último era el séptimo que no movieron. ¿Entiende? Sí. El primer día de la semana era lo que, si el último es el sábado, era lo que hoy llamamos el domingo, pero ellos lo pusieron de último, para poder acomodar, como colchita de retazos, poder acomodar lo que les... Es que eso es lo que hace usted. Yo hablo mucho de la colchita de retazos porque mi abuela y mi mamá hace muchos años que tejían y hacían colchas con los retazos del arco, porque en la casa tocaba, Sí, sí. les tocaba a ellas modistear, o sea, hacer ropa para tantos hijos. Y es lo que quedaba. Y con lo que daba, hacían unas colchas de retazo hermosas, sí. Sí. Entonces la iglesia, por eso le digo colchita de retazos, porque es que acomodaba, no me falta este huequito. El huequito era que si el último día era el domingo, pero ellos pusieron como último día el domingo. ¿Me está entendiendo? Sí, ya te entendí. Entonces el orden real es Sábado que era el de descanso. el último, pero realmente era el sábado. Lo que hoy es domingo sería lunes, lo que hoy es lunes sería miércoles, lo que es miércoles será domingo, jueves era viernes y viernes jueves, y ahí estaba el día de la semana. Y martes. Ah, perdón, el martes es viernes y el jueves es viernes. Tengo que escuchar esa conversación. El martes es viernes, el jueves. Si me equivoco, allá está atrás, pero creo que es así en ese orden. Entonces ya sí le queda claro. Sí, o sea que por eso es el miércoles de ceniza. Porque ellos adoraban, porque es el domingo de ellos. Ajá, sí. Y ellos, yo sé, porque en Santa Fe de Antioquia, en la diócesis de Santa Fe, ellos en las tardes, ciertos días, tocaban la campana para ellos reunirse. ¿Quién sabe qué trabajos harían? Pero la iglesia lo sabe. Pero lo sabían. Yo ya creo que los nuevos no tanto. Ya muchas cosas, como olvidaron lo de la sotana. Mira que ya la sotana no lo usan sino los curitas viejos. Y ya casi todos son jóvenes, entonces ya muchos ya no la usan, ya son normales. Usted ya no distingue un cura, ni siquiera el clériman usa. Porque, listo, está bien que se quitaron la sotana, se vestían de negro, pero se ponían el clériman, que era esa cosita blanca en el cuello. Y ya ni eso. Ya usted ve un cura y, ay, ¿qué es eso, un cura? Y un muchacho de blue jean. No veo ningún problema con eso, porque yo soy sacerdote, yo me mantengo en sudadera, en mochitos, en pantalonete y todo eso. No es, sino como símbolo de arquetipo que ya ellos no deben conocer. Sí, porque si lo conocieran y estuvieran trabajando con eso, lo harían. Que yo ya he explicado en varias clases lo que significa estar vestido de negro y lo que significa el clériman y lo que significa la sotana.
porque la sotana la reemplazaban por vestirse totalmente de negro con el clérigo. No era para que la gente lo identificara y le rendiera pleitesía que era el cura, que era el sacerdote, sino porque estaban en un trabajo. Como el monje está en un trabajo y usa su sotana, su hábito, que la sotana del monje se llama hábito. Aunque nos lo pasaron para el lunes real, que lo rige la luna y que llamamos domingo, recordemos que la Iglesia Católica es romana. Y ya sabemos por qué. Estoy haciendo reflexiones sobre por qué siempre es miércoles de ceniza y por qué no lo varían. Sí. Así no les dé los 40 días. Sí. Así no les dé los 40 días. Veamos ahora entonces por qué comienza la Cuaresma, o sea, este proceso espiritual con la cruz en la frente. ¿Por qué no la ponen en el pecho? Que también tendría. ¿Por qué no la ponen en una mano? Sí. O en un lado de la cara. Porque en el bautismo sí le hacen la cruz aquí. En el bautismo le signan con óleo aquí, en la frente. Y le signan aquí en estos dos chakras, en estos 3 chakras primero, en el bautismo. Pero en el miércoles de ceniza no, solo en la frente. ¿Sí? Como la gente no piensa en eso, y yo sí hago mis reflexiones de lo que quiero compartir con ustedes. La frente queda en la parte superior de la cabeza, donde queda el lóbulo prefrontal, que maneja la neurociencia. La neurociencia dice. Plasticidad. ¿Cómo? La plasticidad. Neuroplasticidad es una función del cerebro, pero que ellos también trabajan, pero estoy hablando dónde queda. Sí. Si el cerebro es este, sí, aquí queda la frente. Sí. Si lo ven, aquí, el lóbulo prefrontal. Toda la frente. Pero mira lo simpático las reflexiones que hice esta semana en torno a eso, que las quiero compartir con ustedes. Es el lóbulo prefrontal, ahí en la frente, el que nos da la posibilidad de ser humanos. Dice la neurociencia que la razón, la inteligencia y el análisis está ahí. ¿Qué es lo que nos hace humanos? La capacidad de pensar. ¿Qué nos diferencia de un miquito, de un león, de un oso? La capacidad de pensar. Que no lo use y que el cerebro se le dañe es otra cosa. Pero ahí está. Sí. Y resulta que ya hemos visto que hay, en este experimento de llevar un animal a Dios, el humano es el puente. El animal debe ser dominado por la razón. El animal debe ser dominado por la razón. O sea, por el humano. El ser humano. Por eso es que usted sale, porque usted piensa que el animalito no tiene la capacidad de pensar. Y también el que nos da la posibilidad de ser dioses. O sea, que podamos activar, ¿por qué? La conciencia, la suprema presencia, la conexión con el yo soy. Usted puede crear la conciencia, es porque tiene mente, porque tiene cerebro, porque tiene ese lóbulo prefrontal. Y en el centro del humano se enfatiza la voluntad. Entonces la voluntad es como el pensamiento puesto al servicio de, la razón puesta al servicio de Dios. No, lo que pasa, ¿cómo? Repítame de nuevo. Es que la voluntad la enfatizan en el sello del humano, de los males. Entonces, cuando dices que el humano es el puente entre el animal y Dios, y a través de la razón, entre la voluntad que pasa el juego. Volvamos al mapa. ¿Saben cuál es este mapa? Claro, el de la cama. El árbol sefirótico.
Aquí están las emociones, Yod. Aquí está la mente, Nepsar. El octavo Sefirot. Séptimo, perdón. El octavo es Yod. Y la voluntad es Tiperet. Y es un cuerpo, lógico. Es la primera habilidad espiritual. Y la segunda es la mente. Sí. Esto no lo tiene el animalito. El animalito tiene emoción, puede llegar a sentir sensaciones, emociones, pero no alcanza a tener sentimientos. Ahí lo ve. Estamos hablando, voluntad y conciencia son dos habilidades espirituales. La conciencia puede llegar, no está, por la mente. Recuerden otra vez la clase que les he dado. Hay dos conciencias, la conciencia sin S y la conciencia con S. ¿Cuál es la conciencia sin S? Vamos a ver si lo recuerdan. Con S. Sin S. Con ciencia. Con S, ciencia. Yo les he dado todas las clases del mundo de eso. Tiene que ver con el conocimiento. Conciencia. Sin ese, sin ese. Por eso, ¿qué? Mira que Conocimiento mismo, no. Lo que Ciencia. conciencia con sin ese, vuelvan a esas clases que está allá atrás, que les he hecho todo el mundo, todo el énfasis del mundo, porque ese es nuestro próximo paso evolutivo, crear conciencia. ¿Cuándo lo vamos a entender? Eso no se debe olvidar, eso debe estar en cada célula del cuerpo, porque si no sabes para dónde vas, ¿para dónde vas? Vas a acumular... La conciencia sin la S, porque falta el ser, está sin el ser. O sea que es la capacidad de razonar, de darme cuenta con la razón. Cuando dice, perdió la conciencia, quedó ahí caído. Y cuando la persona volvió, dice, recuperó la conciencia, ese sin ese. El darse cuenta, la razón. Sí. Pero la con ese es cuando ya el ser, a través del sentir, eso se los aclaré mucho. Sí. Y ese es nuestro próximo paso evolutivo, crear conciencia, despertar el yo soy, lo que la religión llamó el Cristo interno, la suprema presencia, Dios en mí, el Hijo de Dios que baja la materia, narrado en todo el proceso bíblico de Jesús. Cosas que ustedes ya deben tener, no debe ser una nota en un cuaderno, debe ser parte de ustedes, porque ya se comprendió. Entonces, esto no los puedo volver a acorchar, no los puedo volver a acorchar, que en 6 meses yo les pregunte la diferencia entre qué es la conciencia, sí, con ese y sin ese, y qué es eso en mí. Entonces, decíamos que en la frente queda la parte superior de la cabeza, donde queda el lóbulo prefrontal que maneja la neurociencia. Es el lóbulo prefrontal, la frente, el que nos da la posibilidad de ser humanos, por el hecho de tener cabeza y cuerpo de humano todavía no lo eres. ¿Se acuerda que yo lo vivo diciendo en las clases? Si no estás usando el cerebro, no eres humano.
humano, es que hay que ser humano. Ser es un estado, tienes que llegar a ser. Por el hecho de nacer aquí no te hace humano. Naces como un animalito. Mire el niño. Cuando el niño ya entra en uso de razón es cuando se supone que llegó el humano. Pero sí llegó. Todavía no, toma decisiones, todavía. Ser humano es llegar a un estado. Y les he dicho las condiciones para ser humano, que por ahí ya lo he dicho varias veces en el curso de suprasexualidad. Es el lóbulo prefrontal, la frente, el que nos da la posibilidad de ser humanos. O sea, el uso de la razón, el intelecto y el análisis. Y también el que nos da la posibilidad de ser dioses. ¿Por qué? Porque a través de la razón, del humano que hay, puedo desarrollar y crear conciencia. O sea, despertar el yo soy, conectar con el yo soy, el Cristo interno. Y me convierto en un Dios, me convierto en el observador de la ciencia, o sea, el que crea la realidad. Ahí es donde me convierto en un Dios, el que crea la realidad. Y eso solo lo puedo hacer con conciencia, el observador de la física cuántica. Ojalá entendiéramos eso. Si realmente lo entendemos y vivimos todos los días en función de eso, este tiempo no ha sido perdido y esa plática no la han perdido. Es en la cabeza donde está nuestro primer trabajo espiritual. Por eso el primer trabajo espiritual está en la cabeza. La Real Academia dice que conciencia con S alude al reconocimiento de la ética del bien y el mal, pero conciencia con S alude al reconocimiento de la realidad en un sentido metafísico general. O sea, del ser espiritual. La parte ontológica. Y eso hay que hacer un trabajo. Tú tienes que primero tomar conciencia. Sí, estoy aquí, soy yo, soy Guillermo, soy Antonio, soy Nuri. Pero fuera de eso que lo hago con la cabeza y la razón, que es sin ese, entonces yo ya empiezo a sentir la vida, empiezo a sentir los latidos del corazón, entonces yo ya empiezo a ser, sí. Y eso no es para la clase de los sábados cuando Guillermo pregunta, eso es para vivirlo todos los días en función de eso. Ahí está precisamente la clave de la respiración consciente. Para eso es la respiración, para hacer esa conexión ontológica, metafísica. Por eso hago tanto énfasis en hacer el amor con la vida, que es una conexión metafísica con la vida, una cópula. O sea, más allá de lo físico, ontológico del ser. Marta lo definió bien por ahí, por ese lado. Es en la cabeza donde está el primer trabajo el primer trabajo espiritual, el primer trabajo de los héroes solares, sea Hércules para los griegos y Cristo para los católicos o los cristianos. ¿Cómo empieza la Semana Santa? Con el Domingo de Ramos. ¿Y qué es el Domingo de Ramos? Donde el Cristo se monta en un burro. ¿Y qué es el burro? El animal, la mente y los instintos primarios, porque la mente se adueña, el animal se adueña de la mente, que es como vive la gente en piloto automático. Sí. Entonces hay que hacer, es un trabajo. Por eso, que estoy haciendo las reflexiones, porque te ponen ahí, porque eso no para ahí. Para los hermanos mayores, lo que llamamos los extraterrestres benéficos, porque hay extraterrestres no benéficos, sí. Por eso, para ellos es lo máximo que puede. O sea, ellos empiezan a trabajar su cabeza y se van volviendo cabezones. Para ellos lo que más vale del cuerpo es el cerebro. El cuerpo y las manos ahí todas largas, lánguidas, sí, y un cuerpito ahí no tiene esas piernitas, escasamente los mueven. Sí, ustedes ven el prototipo, sí, de muchos que para nosotros no tienen el modelo que nos han pintado de unas piernotas así, que nos excita, sí, y unas manotas así con unos bíceps y unos tríceps forrados, que nos excita. Para ellos lo que importa es el cerebro,
Por eso se van volviendo cabezones, porque el trabajo es en la cabeza. Ese es nuestro primer trabajo, el de Buda. Sí. Para que vamos viendo por qué la iglesia te pone esa chapa ahí en la frente los miércoles de ceniza. Que eso no es gratuito. Puede que a esto lo último solo repitan lo que vieron hacer de los... Pero que los primeros sabían todo eso, lo sabían. Estoy haciendo solo unas reflexiones. Lo interesante es que las dos glándulas más importantes en los procesos de la vida y del espíritu están precisamente detrás de la frente, que son la glándula pineal y la glándula pituitaria. Las dos glándulas más importantes para los procesos espirituales, para la vida. Para los procesos espirituales la pineal y para los procesos de vida el director de orquesta es la pituitaria. Y están aquí detrás de la línea de la frente. Eso es gratuito, que escojan la frente. Ahí está el lóbulo prefrontal, lo que te hace humano y lo que te puede hacer Dios. Y ahí están las dos glándulas más importantes de tu cuerpo y de tu vida, ¿sí? Y de tu proceso espiritual. Estas glándulas tienen que ver con el tercer ojo, el ojo de Brahma y el ojo que todo lo ve. Lo interesante también es que es ahí detrás de la frente donde quedan los dos chakras más superiores. ¿Cuál? Sahasrara chakra arriba, el de la corona, y Ajna chakra en el entrecejo. ¿Sí ven por qué? Ya vimos por qué escogen el miércoles. Ellos no dan puntada sin dedal. Sí. Ahora estoy explicando las reflexiones a las que llego porque escogen la frente para ponerte en esa chapa. Mi pregunta es en estas reflexiones, ¿por qué nos ponen la cruz con la ceniza ahí en ese lugar? ¿Cuál es su intención? O sea, en mi reflexión, la gente no piensa. Entonces, como no piensa, venga, de una vez, como un cordero al matadero. Podrían poner en otra parte. Podrían ponerla en... poner en el brazo. Sí. Lo que quiero es que hagamos la reflexión, todas estas cosas. Oiga, la pregunta es, ¿cuál es la intención? Y tengamos presente que en la magia, que es la capacidad de usted crear realidad, y ante el universo lo que cuenta es la intención, tu deseo. Ya se sabe por física cuántica y por neurociencia. Lo que cuenta es la intención. ¿Cuál es la intención que tiene? Porque que te pongan una cruz y que te la unjan con un aceite, con la ceniza de los ramos anteriores, eso no puede ser muy positivo. Y ya lo explico en las clases. Lo que simboliza la cruz, lo que simboliza el aceite, la unción, todo eso lo vimos. Pero ¿cuál es la intención que ellos tienen? Sí. Porque ahí, los dos chakras principales, el lóbulo prefrontal, sí. ¿Por qué en ese lugar? Personalmente no creo que la intención de esa iglesia en los últimos 2000 años sea buena. Aunque usen símbolos, lugares y procesos espirituales sagrados como la cabeza, como la cruz y como la unción, porque usan la unción. O sea, han cogido cosas sagradas y yo creo que en vez de ser, porque ahí podría, listo, que te lo hagan, pero para que cada vez despertes más, para que cada vez estés más consciente, para que cada vez tu ser espiritual se eleve más. ¿Es eso para eso lo que ellos lo hacen? Yo no creo que esa sea la intención de ellos. Y si no, la humanidad no estaría como está. Yo creo que es para reforzar año tras año lo que nos hicieron con el bautismo, con la confirmación. Sí. Es lo que creo y lo pido. O sea, ¿por qué ponen? Y si no, la humanidad estaría más despierta. Y ante la gente que se mete en eso, cada vez que más se mete en eso, más dormida no la nota. La que más cree, la que más... El que crea no es problema, el que más dogmatizado está en eso. ¿Sí? Entonces,
A pesar de que en estos mismos elementos y en ese ritual, el ritual sencillo que es, tú eres polvo y del malo, bueno, tú eres polvo, sí, y de este polvo, Y te convertirás en ¿cómo es que dicen ya? Eso es polvo, en polvo te convertirás. Y en polvo imagínense, eres materia y te conviertes en materia, con esa palabra. Que si lo usaran con una intención, tú eres Dios, tú eres un Cristo, sí, y en un Dios te convertirás, la gente estaría despertando, ¿no? Pero tú eres polvo y del malo, porque fue un papá que no seleccionó su semilla, sí, Lo reducen a la nada. sí, y en polvos te convertirás, imagínate con eso, en un ritual de eso. No se le puede también en este momento iluminando, o sea, recordándonos que somos materia, que aquí dejamos la materia, y el alma se va. Porque eso lo dice la frase, esa frase lo dice. Que somos materia, para que no nos aplique. La frase dice eso. Le explican eso a la gente. La frase está incompleta. O sea que no hay espíritu según ellos. Según él. Usted lo puede entender porque usted conoce eso, pero don José de la tienda del barrio de Antonio, sí, que vaya, lo sabe, lo duermen más. Tú eres polvo, eres materia, y en eso te convertirás, por más que querrás, no podrás ser más. Eso no es lo que dicen. Deberían, tú eres hijo de Dios, y en un Dios te convertirás. ¿Sí ve? Estoy haciendo las reflexiones que yo hice. O sea, lo que pasa es que lo que plantea Alma es porque ya sabe años de todo esto. Pero el señor de la calle que vaya a hacerse poner la ceniza sabe eso. Lo están volviendo materia. Y que no es más que eso. ¿Sí ven que la intención para mí no es una intención sana? Y usan cosas sagradas. A pesar de que en esos mismos elementos y en ese ritual se encierran grandes enseñanzas escondidas metafóricamente detrás de los símbolos. O sea, hay grandes enseñanzas ahí detrás, pero usan cosas sagradas para lo que siempre han hecho, para seguir manteniendo a la gente dormida y esclava. La ceniza que usan es un proceso alquímico que hacen con los ramos del año anterior y con aceite, normalmente aceite de oliva, que es de los más puros. Y con este hacen un ritual de unción, el tema de la unción, ¿se acuerda? Tema que ya tocamos en el curso de suprasexualidad cuando vimos los sacramentos. Siguen usando las herramientas sagradas y los procesos en vez de despertarlo para dormirlo más. Eso lo toco con ustedes, no lo toco en ningún otro nivel, porque ya son gente que lleva un proceso desde muchos años. El lóbulo prefrontal, la neurociencia la llama la lámpara del minero. Ahí hay una clave. Y ese es el lugar donde el capitán maneja la nave con sus oficiales principales. ¿Lámpara de qué, perdón? Del minero. Del minero. Minero. ¿Usted ha visto las lámparas de los mineros? Una que ponen en la frente. Por eso la pusieron al lóbulo prefrontal, la lámpara del minero. Porque a donde usted se dirija, donde dirija eso, ilumina. Y recuerde que la materia existe por la luz que le llega. Usted está en un cuarto bien oscuro. ¿Qué ven? ¿Qué hay? Nada. ¿Cuándo bien? Si tiene la lámpara del minero aquí en la frente, está en esa oscuridad, en una cueva bien oscura. Para donde voltee empieza a ver la realidad. Y eso hace la mente racional. Hacia donde diriges tu atención, creas la realidad. Por eso la neurociencia la puso la lámpara del minero al lóbulo prefrontal. La capacidad de razonar, pensar y analizar, que es lo que te hace ser humano. Y es ese el lugar donde el capitán maneja la nave con sus oficiales principales.
Es un tema que quiero tocar. ¿Han visto la saga o la serie de Star Trek? ¿O lo vieron alguna vez? Viaje a las estrellas. Viaje a las estrellas. Hay 4 temporadas. La vieja de por allá del 70, la nueva generación, después vino Voyager y después vino Star Trek. Y ahí narran muchas cosas muy espirituales. Por alienígenas ancestrales hablan de cómo este señor, el director de todo eso, fue contactado por extraterrestres y ahí le entregaron a la humanidad muchas cosas. Les recomiendo que se vean por lo menos una de las películas, porque fuera de eso hay como 4 películas. Porque lo que voy a hablar enseguida nos va a ayudar a entender eso y a entender nuestro propósito como seres espirituales. O sea, este lóbulo prefrontal, además de ser la lámpara del minero, las naves tienen un lugar desde donde el capitán maneja la nave, y sería muy bueno. Esa nave representa el cuerpo humano, con todos sus procesos. Recuerden que el planeta y nuestro cuerpo físico son naves viajando en el entramado espacio-tiempo, en eso, subrayado y entre comillas, que llamamos vida. Tu cuerpo y la madre tierra están viajando en el espacio-tiempo. Hay gente que no le interesa pensar en eso. A mí me fascina ver las cosas desde ahí. Sí. Vamos a 1000 y no sabemos. Esto va a 13 kilómetros por segundo. ¿Y usted lo ve quieto? La Tierra. ¿Y a qué velocidad va usted en el entramado espacio-tiempo? Y es una nave, o sea que ahí hay un capitán que tiene que estar manejando esa nave. En la serie de Star Trek Viaje a las Estrellas, que encierra grandes enseñanzas a este nivel, el lugar desde donde el capitán maneja la nave se llama el puente. Los que han visto la película saben que desde donde y que está en toda la frente de la nave. Es más, la última de las naves Enterprise parece un útero con sus 2 trompas de falopio, todo parece eso. Pero es bueno que lo miren. Los invito, eso está en Netflix, todas las temporadas de eso. Y las películas, como las películas no son series, les recomiendo que vean por lo menos una de las películas. Y ya está desde que uno estaba pequeñito que la daban. Desde esta es más, después vino otra antes de esa, que se llama Enterprise, antes de que apareciera el capitán que todos conocimos. Ajá, de Hay otra todavía antes de esa, si quiere más. Antes de que se existiera la Federación Galáctica, antes de que, cuando los humanos empezaron a explorar, hay otra serie de hermosa, buenísima, con otro capitán. Lo que quiero que entiendan es que eso que la neurociencia llama el lóbulo prefrontal, en las naves, hombre, si nuestro cuerpo es una nave, debe haber un capitán. ¿Y quién es el capitán? Lo acabé de decir. El ser humano. Tu razón, tu análisis debería ser el capitán, pero en la serie de Star Trek, el capitán tiene un grupo de oficiales. Sí, el capitán debería ser el ser humano, la razón y la conciencia, que debería manejar la nave de tu vida que va en el entramado de espacio-tiempo. Tengamos presente que un puente es un lugar que une, es algo que une un lugar con otro, por lo general extremos, ¿o no? ¿Es qué? Un puente, este extremo con el otro, para pasar un abismo. ¿No les parece muy simpático que el lugar donde el capitán maneja la nave en la serie de Star Trek se llame puente? Donde está con todos sus oficiales. Enseguida le digo quiénes son los oficiales. Porque la gente no ve porque no mira. O sea, ve ahí, ve la serie, pero no ve. Uy, un rayito de luz. No, así es, sí, primero un poquito para acá. ¿Sí ve? En este orden de ideas, lo que une este puente, o sea, el capitán, en el proceso de crecimiento y desarrollo espiritual y en el experimento solar es, ¿qué une? ¿Qué une este puente?
puente, esta razón, este análisis. Estamos hablando del puente, ¿qué une? Todo puente une algo. Pues la pineal. El animal que hay en mí con el Dios que hay en mí. ¿Lo estamos entendiendo? En este orden de ideas. Estamos hablando, este es el puente, el lóbulo prefrontal, el ser humano en ti, es un puente, como se describe en las películas de Star Trek. El puente que une, ese puente que une, el animal que hay en ti con el Dios que hay en ti. Eso es lo que une el capitán que debería ser. ¿Quién? El ser humano que hay en ti, tu razón, tu análisis y tu conciencia, el trabajo que tienes que hacer, de ahí la importancia de eso. Y estoy hablando de esto porque es ahí donde te ponen la ceniza con la cruz. Ya expliqué lo que es la cruz, ya expliqué lo que es la ceniza. Lo más importante es entender y comprender esto. Entonces une la parte animal que hay en mí, que son los primeros 3 chakras, con la parte de Dios que hay en mí, que son los 3 últimos chakras, los de la cabeza. ¿Y el corazón dónde queda? Es el que une los dos. La parte de arriba y la parte de abajo. Por eso, la parte de abajo, que es lo que maneja tu vida, tu cuerpo, ese es el animalito. Ya lo hemos explicado muchas veces. La parte de la cabeza, los 3 chakras superiores, garganta, entrecejo y coronilla, son los espirituales. Ya he dicho que el corazón, ¿qué es? El que une los dos. A través de él viene el ser, el yo soy. Esto lo hace el capitán desde el lóbulo prefrontal, con sus principales oficiales. O sea, las otras partes del ser que él es. Los oficiales que usted ve en la película, si ve la película, él tiene al número 1, que es el primer oficial. Spock. En esa serie es Spock, en el otro era el otro que no era Vulcano. El otro es el médico, el segundo oficial al mando, y el tercer oficial al mando es el jefe de máquinas. Enseguida le explico qué es cada uno de esos. Son partes de tu ser. Empecemos con el ser humano, empecemos lo que somos, con el ser humano, la capacidad de razón, la capacidad de crear conciencia. Y desde ahí es que debes manejar tu vida, en el viaje por tu vida. Es que tu cuerpo es el viaje por tu vida. Entiendan, la película se las estoy decodificando. Y lo estoy haciendo énfasis ahí porque es ahí donde te ponen la chapa de la cruz con la ceniza. O sea, para bloquear ese trabajo, que es lo que como mantiene la gente. No usa la razón, menos usa la conciencia sin ese, menos usa la conciencia con ese, y menos usa los otros oficiales del puente. ¿Me están entendiendo? Bueno, que se vea en la película, pero estoy hablando de lo mismo, por eso nos pusieron la chapa ahí. Con la chapa en sí como chapa de bueno, la cruz. Es que son cosas sagradas, la cruz, acabo de hablar. El lugar, todo lo que estoy conectando en el lugar, es el puente de tu vida, el que te puede, es el lugar, la frente, el lóbulo prefrontal, ya lo expliqué por qué, los chakras, todo lo que tenemos ahí, el lóbulo prefrontal, todo, el lugar, la cruz, totalmente la herramienta del Cristo, y la ceniza, la unción, que ya vimos lo que era la unción cuando vimos el sacramento en el curso de suprasexualidad, puras cosas sagradas, ¿para hacer qué? Mantenernos dormidos y bloquearnos más. Con cosas sagradas hacen algo para mantenernos. Licor, el sexo, elementos sagrados, ¿sin qué lo convirtieron? Mire cómo tienen a la humanidad con el licor y con el sexo. Sí, para el efecto contrario, lo que es la reflexión a la que yo llego. Para que nosotros salgamos de ahí. Sí. Esto lo hace el capitán desde el lóbulo prefrontal, y ya hablamos de que el capitán es tu mente racional, tu conciencia con ese, tu conciencia sin ese, ¿sí? El capitán es la conciencia, la suprema presencia yo soy, el amor, el Cristo que reside en el corazón. O sea, desde el corazón debería manejar, es el capitán que debería manejar al ser humano y al Dios que hay en ti. Y el animalito que hay en ti, los 3. El primer oficial, o sea, en la primera serie era Spock. Pero en la nueva temporada
que aparece uno que es barbadito, sí, el primer oficial lo llama el número 1, sincrónico. ¿Por qué lo llama el número 1? Es el que trae Jean-Luc Picard, lo llama el número 1, porque la razón, el primer oficial es la mente, la razón. Entienda, el capitán es el corazón, el Dios, el Cristo interno, la conciencia, que la tienes que crear, es el que debe manejar tu nave. La nave de tu vida, de tu cuerpo, la nave de tu vida, moverla por la vida. Normalmente el primer oficial es el segundo al mando y es el que maneja la nave cuando el capitán no está, y el capitán es el real ser y normalmente no está. Entonces, ¿quién lo maneja? La mente, la razón. Mira, Spock, pura razón, pura lógica, ¿lo ven? El segundo al mando es el médico, el sanador, y representa las emociones. Las emociones. Y usted va a ver en muchas series donde ellos dos se enfrentan. El capitán le pide, antes de tomar una decisión, el real ser le consulta al primer oficial, que es la mente racional, al segundo oficial, que es la emoción, el sanador, el médico. Siempre hay un conflicto entre ellos, sí. Si con eso no lo resuelve, el capitán consulta con el tercer oficial, el jefe de máquinas. Y el jefe de máquinas representa el innato, la inteligencia del ser que gobierna tu cuerpo. Y si después de consultar los tres no tiene una idea clara el capitán, consulta con la consejera psicológica, que tiene poderes psíquicos. Ahí se llama la consejera Troy. Teniente Uhura la primera. El viaje a las estrellas, la morena. La teniente Uhura. La consejera siempre es una mujer, que es el aspecto femenino y es la intuición. Si ves los oficiales principales de la nave de tu cuerpo en la serie de Star Trek, y ahí es donde el capitán toma decisiones de vida o muerte para salvar o el universo, la galaxia, un planeta, o salvarse en ellos, o salvar la federación. Importantísimo todo eso. ¿Cómo fue que definiste el innato? El jefe de máquinas es el innato, la inteligencia que gobierna el cuerpo, la parte del ser espiritual que gobierna y maneja el cuerpo. Por eso el jefe de máquinas es el que tiene que ver todo con la nave, y la nave es tu cuerpo. El viaje es tu camino por la vida en el entramado espacio-tiempo. Y ya estoy hablando, véanse una de esas películas, más allá del argumento y de lo que trata, lo que muestra la película como tal. Está narrando todo eso. Y estoy tocando todo esto porque esto viene de ¿qué? De por qué te ponen en la frente. Es que si bloquean al capitán, la nave se destruye. ¿En qué consiste acabar con la nave? Vencer al capitán. Y de hecho hay unas series en las temporadas donde un dios va y le puede poner pruebas al capitán. Y que vivan o mueran toda la tripulación depende de si vencen o no al capitán. Pero el capitán tiene que tener sus primeros oficiales. El número 1, que es la mente. El número 2, que son las emociones y el médico. El número 3, el jefe de máquinas, el innato, la inteligencia que gobierna todo tu cuerpo desde el punto de vista biológico. O sea que es el cerebro reptil. No, señor, el cerebro reptil es otro paseo. Sí, el cerebro reptil es el instinto. Él no es el que gobierna todo. No, es el que, el cerebro reptil maneja yo le entiendo su duda. Porque le entiendo su duda, porque digo de que el corazón, los latidos del corazón, la sexualidad, el sueño, todo lo maneja el cerebro reptil. Pero detrás del cerebro reptil hay una inteligencia. Esa inteligencia es el innato.
Sí. Que es una nueva herramienta que podemos trabajar desde el 2013 para acá, para pedir curación y sanación, y el que entregue esa herramienta se llama Kyrion. Tú lo explicaste en una clase de tarot. Entonces, interesante pues que, ¿cómo eso? ¿Por qué? Ahí vemos por qué buscan desbloquear con la cruz y con ese ritual en el miércoles de ceniza. ¿Por qué? Estoy explicando las razones. Si logras entender esto y nunca más se te olvida, procuras trabajar en función de eso. El capitán, tu conciencia, tu Cristo interno, que maneja la nave en las situaciones más críticas. Cuando el capitán no está, le entrega la nave al primer oficial. Él sale y se va y se encierra. Lo que hace el ser, se mete en el corazón. Para la rutina, vaya, cárguese de qué. Miar, comer, defecar, hacer el sexo, todo eso se lo deja el número uno, la mente racional, el ser humano en ti. Sí. Pero cuando hay una situación crítica, ellos mismos llaman el capitán, sale de su cabina que es el corazón, llama a todos los oficiales, necesita la mente racional, el número uno, necesita al médico que son las emociones y el sanador, necesita al jefe de máquinas que es el innato, y necesita la consejera Troy, la parte femenina y la intuición en ti, y con eso resuelve todo. Lo estamos viendo en la película, eso no fue gratuito que nos hayan dejado esa película ahí. Y estamos viendo por qué te ponen la cruz con la ceniza en ese ritual ahí, cómo mantienen la gente. Bloqueado el capitán en lo que ellos quieren. Ya es hora que nosotros, el número uno haga su tarea. El médico, o sea, el primer comandante. El segundo comandante es el médico, las emociones. El tercer comandante es el jefe de máquina, el innato. Y la cuarta comandante es la consejera. La intuición, estén ahí, al lado del capitán, que solo sabe manejar la nave en momentos críticos, para salvar la galaxia, el planeta, la nave, lo que sea. Espero que vamos entendiendo por qué nos pusieron la ceniza ahí. Y cuando son cosas más complicadas, bueno, ya eso está listo ahí. ¿Alguna pregunta? Me gasté toda la clase ahí, pues no hablé nada de... Sí. Pero es tomar conciencia de todo. Espero no volver más a hablar de esto, pero ahí les recomiendo que para que entiendan esto se vean por lo menos una película. Y más que el argumento de la película, porque en una película usted en 2 horas y media ya sale de la película. No tiene que verse las series. O coge en Netflix cualquiera, coja la nueva temporada 1 y la vieja temporada 2 y véanse por lo menos una película y miren la nave como el cuerpo y miren todo esto, más allá del argumento que también trae su enseñanza, y veremos cosas muy interesantes para entender. Entonces, si asociamos todo eso, quería hacer estas reflexiones que las hice yo, con ustedes las hago, no las toco en ningún otro nivel, pero vale la pena pues, que no es gratuito, porque escogen ese lugar, porque escogen ese ritual, como cogieron el licor, como cogieron la bebida, para empantanarnos más la vida, sí, cuando son elementos espirituales. Y en la India, que se colocan también aquí las cositas, pues, tendrán algún conocimiento de... Claro. Y pero esa es otra cosa, porque ahí se colocan, es como una piedrita que ilumina. Pero a la vez, dependiendo del color, significa... Tu hermana se la coloca, yo he visto. Sí, pero ya... No, pero una cosa es que usted se la coloque por colocársela, pero realmente eso es lo que ellos, la gente como tal lo copia de los dioses hindúes. Y los dioses hindúes representan energías, procesos, sí, y procesos espirituales. Una persona lo puede poner o se raya aquí, o se raya aquí, o se pone puntos como en sí. Eso es irrelevante, como ponerse la ceniza. Claro que si se la ponen ellos, seguro que te van a bloquear más, para idiotizarse y mantenerte más dormido. Después vas al por mi culpa y más. Pero cuando estos seres en India realmente van logrando procesos, es porque logran, se perforan un lugar, hacen un piercing, un tatuaje, eso tiene procesos, son procesos espirituales, pero que lo hacen inconscientemente para seguir dormidos, pues lo que logran es nada.
pero tiene su representación y su simbolismo. Lo que pasa es que con India yo no me he metido pues mucho a decodificar eso. Yo soy de aquí de la cultura occidental, a lo mejor me llamó la atención pues porque también es ahí. No, y se ponen rayas, se ponen puntos, se ponen piercing, todo eso tiene que ver con procesos energéticos y espirituales. De todas maneras, eso tiene una raíz y sale todo del inconsciente. Todo es saliendo. ¿De dónde salió? Y usted lo tiene que hacer afuera, a ver si algún día, mire, ¿para qué le ponen eso? Es que realmente yo lo explico en las 3 clases. Hay que hacer el trabajo de la cruz en la frente. Y hay que hacer esa asignación, ese sacramento en la frente. Y explico de dónde viene la ceniza, cómo la preparan, explico lo que hay que hacer, lo que simboliza. Lo que pregunto yo y la gran pregunta es, ¿cuál es la intención que ellos hacen? Con lo mismo que es para despertar, lo han hecho para dormir la gente. Y no me interesa acusarlo, no me importa eso. Lo que quiero es que nosotros despertemos. Por eso hablé de todo esto, lo que representa eso para la vida tuya. Mira que en la sabiduría paisa, pues, y la forma de ver de nosotros, esta cuestión, por ejemplo, de andar con la frente en alto. Imagínense, La conciencia despierta. Con su conciencia así. y mire que el que va todo achicopalado, llevado en patas, es así, con la linterna, con la lámpara hacia el piso. En cambio, el que va bien, el que va por la vida, va sacando pecho y mirando allá, frente. Sí, todo eso tiene que ver. No quería que en este curso pasara esto en vano.